días, son las 6 de la mañana de este jueves 16 de junio de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. A partir de las 6:30 de la mañana estará con nosotros el presidente Álvaro Uribe Vélez. Sacudió al país que lo pudo escuchar, desde un congreso histórico, desde un discurso histórico en el Congreso de la República. La dictadura de Santos. Se han roto todos los diques constitucionales. Fue un golpe de Estado. Colombia no tiene constitución. Colombia tiene dictador. El presidente Uribe estará con nosotros en la hora de la verdad. Mientras tanto, se siguen cometiendo todos los abusos imaginables en la campaña que empezó por el sí. Y es que son indignantes y son de mal gusto. Vestir al Libertador con la ropa de Santos es simplemente un despropósito, es una patanería, es una vulgaridad, porque esos son una partida de vulgares y de patanes que se quieren tomar el país. No son otra cosa. La fuerza pública a campañas políticas. Lo dijo expresamente el ministro de Defensa. No nos explicamos cómo no se le ha iniciado un proceso disciplinario a ese sujeto que invita a la fuerza pública a unirse a una campaña política, la campaña política por el sí. Claro que él dice que eso es una campaña política sin hacer campaña política, porque pues así es él, en su confusión y en su mala fe, es capaz de decir cosas tan contradictorias como esas. Pero invitó a la fuerza pública, ejército y policía, a radicalizarse en una campaña política, la campaña política por el sí de la entrega de Colombia a las FARC. Venezuela, entre el hambre y la desesperación. La receta es coger la gente a bala cuando pide comida. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Pero siguen los saqueos. La gente con hambre no piensa. La gente con hambre busca comida. Cuando la gente, los hombres salen de la casa y sabiendo que se quedaron los niños con hambre, de alguna parte y de alguna manera les trae comida. Hay una institución en derecho penal que se llama el hurto famélico, que justifica, lo declara como estado de necesidad a la persona que roba lo necesario para sobrevivir. Eso es lo que está pasando en Venezuela y eso es lo que va a seguir pasando. Pero ahí sigue Maduro, y ahí sigue Maduro respaldado por Santos y respaldado por la canciller, asesinando venezolanos. Los conflictos de restitución de tierras van a armar la guerra. Sobre eso no hay duda ninguna. El inepto ese de Sabogal, que no sabe qué diablos hacer y que no han sabido por dónde empezar la restitución de tierras, que hay que empezarla por las tierras de las FARC y por las tierras de los bandidos y de las BACRIM. Le van a caer a las tierras de la gente honorable y de la gente que tiene títulos de propiedad, y eso es lo que van a hacer. Entonces ahora llama a los mamertos de la ONU que están aquí en Colombia para que aticen el fuego de la guerra. No tenemos guerra, pero la van a armar, la van a armar. Es de eso de lo que se trata, de armar una guerra en Colombia para decir cómo se necesita la paz. Pero estamos en guerra. El señor Howland es el mamerto de la ONU, viene aquí a armar una guerra en Colombia, a propósito de la restitución de las tierras. El lunes empieza un nuevo ciclo de conversaciones en La Habana. Ahora van a invitar a los afros, a los indígenas y a los gitanos. Desde luego, ¿cuáles afros, cuáles indígenas y cuáles gitanos? A los que quieren oír. A los que quieren oír para seguir demorando eso, tirando esa pelota para adelante, mientras redactan la Constitución. La Constitución política va a quedar redactada en La Habana. Eso fue lo que ordenó el Congreso de la República. Es la actitud más vergonzosa que ha habido en ninguna democracia del mundo. Ahora la Asamblea Nacional Constituyente está integrada por el señor de la calle y por los asesinos de las FARC. Y esos son los que nos van a dictar la Constitución política de Colombia.
Se despeña la inversión en Colombia, otro campeonato continental que hemos ganado. Ya teníamos el campeonato al desempleo juvenil, tenemos el campeonato al desempleo de las mujeres en las ciudades y ahora es el campeonato en la caída de la inversión. Cayó más la inversión extranjera directa en Colombia que en ningún otro país de América Latina. La Federal Reserve no tocó las tasas de interés, no se atrevió, mantuvo la prudencia, pero los analistas siguen insistiendo en que eso tiene que llegar. Se apoyó la Fed en la debilidad de la creación de empleos en el último mes. Entonces dicen que la economía norteamericana está todavía muy débil para ponerla a trabajar con tasas de interés reales. Vamos a ver cuál es la reacción especulativa a este anuncio de la Fed, aunque algunos dicen que el mercado ya tenía descontada esa decisión. Ahora hasta el vicepresidente Vargas Lleras critica las consultas. Dicen que son verdaderas extorsiones, y lo son. Y es que ese fue un negocio que armó la Corte Constitucional en Colombia. Nada se puede hacer en Colombia sin consultar a las comunidades. ¿Cuáles? A las que aparezcan. Entonces se va a construir una carretera y cada 2 kilómetros aparece una comunidad distinta, probablemente integrada por los mismos sinvergüenzas que tienen los mismos voceros y que cobran el oro y el moro, de manera que no se pueden construir carreteras, no se pueden hacer desarrollos mineros. En Colombia no se puede hacer nada por cuenta de los golpistas de la Corte Constitucional, que al decir de un constitucionalista importante que hay en el Congreso de la República, que es el doctor Enrique Maya del Partido Conservador, está legislando en el caso del Consejo Superior de la Judicatura. Y tiene toda la razón el doctor Enrique Maya. La Corte Constitucional está legislando, le da al país un golpe de Estado todos los días. La excarcelación de delincuentes. Ahí están aprobando un proyecto para decir que los delincuentes que iban a quedar libres por vencimiento de términos ya no quedan libres. Me muero de pena con todos esos que están adelantando esas carreras y desde luego van a tener el respaldo de la Corte Constitucional y de todo el mundo porque aquí se acabó el derecho. Pero la norma favorable prevalece sobre la desfavorable. La norma actual, que es restrictiva u odiosa, no se le puede aplicar a unas personas para las que ya estaba corriendo el término para quedar excarceladas. ¿Pero por qué quedan excarcelados? Porque no funciona el Poder Judicial, porque no tenemos Poder Judicial, porque lo que tenemos es un sindicato organizado, la infiltración del comunismo en el Poder Judicial en Colombia. Pero un comunismo muy perezoso, porque no dicta sentencias. Entonces, como no dicta sentencias, no cumplen los términos que están previstos para que una persona sin sentencia o sin llamamiento a juicio se quede metido en una cárcel. Entonces arreglan las cosas con paños de agua tibia y le dan un año más ¿a quién? Con los procesos que están en marcha, con la situación del país, dentro de un año vamos a estar exactamente en las mismas, solamente que hemos violado la Constitución y bueno, vamos a tener unos bandidos entre las cárceles, con los que están afuera, y los que están afuera haciendo la Constitución en compañía del doctor Humberto de la Calle y de Sergio Jaramillo, pues con esos basta. ¿Para qué se necesitan más? Encontrado los restos del avión de Egyptair. El mundo, conmovido por la tragedia de una familia que perdió un bebé en las playas de diversión de Orlando. Es inaudito que no le hubieran advertido a la gente, a los niños, que ahí podía haber cocodrilos. Pues han encontrado en ese lago 4 o 5 cocodrilos a los que les dieron muerte, a ver cuál fue el que se robó este niño y lo mató. Inaudito que en un centro de diversiones como Orlando puedan pasar estas cosas. Pero como allá sí hay jueces, se le va a ir duro al Disney World la muerte de esta criatura. ¿Pero para qué? Esa es una pena que llevarán los padres de ese niño y los hermanitos de ese niño hasta que Dios se apiade de ellos. Los demócratas
y el presidente Barack Obama inician una campaña contra el comercio de armas y especialmente contra los R-15. Están vendiendo el sofá. El problema no es de las armas. El que va a cometer una masacre no la comete porque pueda comprar el arma con libertad. Y no deja de cometerla porque le impongan restricciones. Supera las restricciones y consigue el arma y comete la masacre. De manera que hay que buscar las causas por las que están ocurriendo esas atrocidades en los Estados Unidos. Están vendiendo el sofá con el tema de las armas. Empieza la elección del nuevo secretario general de la ONU, la Secretaría General de la ONU, para la canciller, de manera que busca la Secretaría General de la ONU. Y para eso tienes sobrados títulos. El hombre que está haciendo la paz en Colombia después de 60 años de guerra. Si es por cuestión de guerras, la que está armando Juan Manuel Santos, la que está armando, apoyado por los mamertos internacionales, le están entregando la tierra, le están entregando el país a las FARC, y la gente va a terminar por defenderse. La legítima defensa es una institución muy antigua, de la que tal vez hablaremos un día con mucho detalle. Y hoy en la historia nos parece que debemos hacer algunas anotaciones sobre el proceso 8000 y lo que eso significó hace más de 20 años. Esto no fue en junio del año 96, como se dice ahora, eso empezó en enero, con las valerosas declaraciones de Fernando Botero, quien contó la verdad. Y la verdad es que un grupo de sinvergüenzas, de bandidos, con Ernesto Samper a la cabeza, e integrados por Juan Fernando Cristo, actual ministro del Interior, y por Rodrigo Pardo, y por otros compañeros del llamado Comité de Agenda, recibieron dinero del narcotráfico para cambiar el destino democrático de Colombia. Esa es la verdad, y eso ya había ocurrido, ya lo sabía el país con las declaraciones de Fernando Botero, que no fueron en junio, sino en enero de ese año de 1996. Contaremos la historia tal como fue, en la medida en que nos lo permita el tiempo y las circunstancias. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, pues ahora que tanto se habla del plebiscito y de la necesidad de ratificar los acuerdos de La Habana, pues no solo desconocemos los acuerdos en cuestión, que ese es el problema, sino que algunos puntos, como el de las zonas de concentración, siguen siendo un inmenso interrogante, ¿no creen? Para empezar, las FARC no quieren que nos refiramos a esas zonas como zonas de concentración, sino como zonas de ubicación. No quieren entregar las armas, sino dejarlas a un ladito, y quieren permanecer en zonas donde mantuvieron tradicionalmente el control. Es decir, les van a entregar en bandeja de plata pues todos los cultivos de coca para que manejen el negocio con absoluta tranquilidad, ¿no? Porque la idea es que no haya fuerza pública, por supuesto. La otra pregunta es ¿por cuánto tiempo? Esas zonas de concentración o ubicación, como prefieren decir las FARC, ¿serán por un tiempo definido o indefinido? En definitiva, son muchos los interrogantes, como siempre, poca claridad en un asunto en el que está en riesgo o en el que está en juego un país, ¿no? Porque esto no es cualquier cosa. Pregunto, ¿qué hay detrás de las llamadas zonas de concentración? ¿Ustedes qué creen? ¿Es realmente una negociación o una entrega por parte, una entrega de parte del territorio del país a las FARC, como muchos piensan? Es la entrega territorial del país a las FARC, Montserrat. Van a ser más de 30 lugares donde las FARC mantengan su dominio, no con las armas al lado, con las armas en la mano, Montserrat. Solamente que ahora como gendarmes, los gendarmes del general Naranjo van a ser las FARC, y los miembros de la Unidad Nacional de Protección van a ser ellos mismos, protegiéndose ellos mismos, es decir, dominando grandes zonas del país, especialmente las que más les interesan, Montserrat, las zonas de los cultivos
y de los puntos de tráfico de la cocaína. Es un tema de negocio. Pero por supuesto, Sí, pues sí. de negocio, donde se quedan con el país y se quedan con su negocio de la cocaína, que es lo que les gusta, que es lo que los enriquece fabulosamente y que es lo que les da poder. De manera que esos son las famosas zonas de ubicación, que llama el gobierno zonas de concentración. Concentración sin armas. Vigilados por la policía y por el ejército de Colombia. Olvídese, olvídese. Además, como el ejército está en campaña por el sí, está en campaña por desmovilizarse. El ejército de Colombia se acabó. Duró desde el glorioso libertador y padre de la patria Simón Bolívar, pasando por José María Córdoba, hasta el general Flores y el general Rodríguez, que son los que están sirviendo de sepultureros del ejército. Pero no crea, Montserrat, hay en el ejército de Colombia oficiales y suboficiales y soldados que no se entregan y no se entregarán jamás. En eso que no se equivoque más de la cuenta, Juanpa, que no se equivoque. Hay hombres indomables en el ejército de Colombia, a pesar de que los traicione la cúpula. A la cúpula la compran y le dan mermelada y los mandan de embajadores al exterior y les dan toda clase de prebendas y de ventajas. El oficial del ejército de Colombia no se vende y no está en venta y no va a cambiar su punto de vista. Pero ahí tenemos el problema. Le viene la orden y le dicen que se salga a determinados sitios porque esos sitios van a estar custodiados por las FARC. Por las FARC es la entrega del país a las FARC. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 16 de junio del año 16. Son las 6:22. Después de 10 días de paro camionero, las cosas van de mal en peor. Luego de 9 horas de negociación entre el gobierno y la Cruzada Nacional Camionera, no se llega a ningún acuerdo para levantar el paro, que cumple hoy 11 largos días con sus noches. El ministro de Transporte afirmó que no ha logrado ponerse de acuerdo porque todo se ha tornado complejo. Hay peticiones en las que el gobierno tendrá que estudiar más a fondo la solución, y en lo que no es fácil, como lo son los temas de combustibles y peajes, que son cruciales. También señaló, abro comillas, hemos avanzado mucho en el tema de costos y en el tema de la chatarrización, así como en el de la legalización de algunos automotores que están mal matriculados en el país y siguen caminando por las carreteras de Colombia. El titular del ramo manifestó que espera reunirse este jueves con la ministra de Trabajo para redondear el tema de la parte laboral y social de las condiciones de los conductores de los camiones. El director de la Asociación de Transportadores de Carga, Luis Orlando Ramírez, dijo que están en la etapa más difícil de una negociación, especialmente en los costos operativos. Desde la época del ministro Germán Cardona Gutiérrez, se le exige al gobierno que se honren los pactos, doctor Londoño. Por ejemplo, en el Valle se dejan de mover diariamente 7.000 toneladas de carga, la vía Haipiale está bloqueada, en Bucaramanga se reúnen 300 comuneros, en Montería algo parecido, mejor dicho, el país paralizado y Santos en campaña. En campaña por el sí vistiendo, vistiendo con su bandera al Libertador y a los monumentos de Botero y a lo que encuentra en el camino. Qué cosa tan ridícula. Pero bueno, el paro camionero continúa y estamos en las mismas de hace mucho tiempo, porque avanzan en los costos. ¿Y qué pasa con los costos? ¿Les van a disminuir los costos a los camioneros? ¿O les van a poner unos fletes que contradicen las leyes de la oferta y la demanda? ¿Qué se hace cuando hay capacidad instalada para 500.000 toneladas al año de carga y hay mercado para 200.000? ¿Qué se hace con una capacidad instalada de 300.000 toneladas de carga adicionales?
Y cambiando ministro cada 4, cada 5 meses. Por eso. Y No, nombrando ahora a un pobre y buen señor de Manizales, ¿sí? que no tiene ni idea y que dijo que iba a desempeñar su cargo con botas y con casco Ay, qué pena. para hacerle campaña a Vargas Lleras. Y resulta que se tuvo que quitar las botas y los cascos para llegar a un mundo que desconoce, que ignora, no tiene la menor idea de eso cómo es. Y eso tiene años y ese es un problema inmenso. Y resulta que como cae la actividad económica también cae la carga. Claro. Y como cae la carga pues tienden a caer los fletes. Y como caen los fletes ese es un panorama de ruina para los camioneros. Y ahora les van a mejorar las condiciones laborales a los que manejan el camión. Con toda Claro. seguridad eso es justo. Para ¿Y ca- de dónde va? para ¿Y de caer- dónde va a salir? ¿Y de dónde va a salir la plata? Para caer en manos de Carlitos Romero, el esposo de la ministra de Trabajo. Bueno, pero ¿y de dónde va a salir la plata? Ay. Bueno, que lo digan y que digan cómo van a arreglar también ese mercado laboral. nos Ese queda- paro camionero es, como dicen los médicos, de pronóstico reservado. Roberto Mora, buenos días. Buenos días, doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes. La situación en Venezuela empeora a pasos agigantados sin que el régimen parezca entender sus proporciones. El hambre ha tornado violenta las protestas por la crisis humanitaria, tituló El País de Cali, agregando que los saqueos en la ciudad venezolana de Cumaná evidenciaron el giro violento que están tomando las protestas por alimentos en el país vecino. La ciudad de 800.000 habitantes fue objeto de saqueos en panaderías, supermercados y ferreterías. No hay claridad sobre las cifras, pero se calcula que entre 70 y 100 locales comerciales fueron atacados y que los disturbios dejaron 2 muertos, 25 heridos y 150 detenidos. La conflictividad social en Venezuela es como una olla de presión sin válvula de escape, puesto que el régimen cierra todas las vías de solución, no permite la importación de alimentos y medicinas, ni facilita el referendo revocatorio que firmaron 1.900.000 venezolanos. De acuerdo con cifras del Observatorio de Conflictividad Social, en los primeros 5 meses de 2016 se registraron 254 saqueos o intentos de saqueo, siendo mayo el mes con la mayor incidencia, con 88 casos. El diario El Tiempo reporta con nombres propios y fotografías los casos de 9 venezolanos que este año murieron con hambre o intentando acceder a servicios médicos. Mientras tanto, los líderes políticos de la oposición intentan concitar sin éxito la solidaridad de sus vecinos. Capriles, de gira por el subcontinente, se reunió con los presidentes Macri de Argentina y Horacio Cartes de Paraguay. En Brasil, donde no fue recibido por el presidente interino Temer, sino por el canciller José Serra, pidió a este país poner fin a la indiferencia brasileña. El único que se ha atrevido a confrontar al régimen de Maduro ha sido el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que en la Asamblea General de la OEA en Haití demandó la liberación de los presos políticos y la convocatoria del referendo. Pero inexplicablemente, doctor Londoño omitió hacer referencia a la crisis humanitaria y a la imperiosa necesidad de permitir el ingreso de alimentos y medicinas. ¿Qué es donde está el punto, Roberto? El punto es la crisis humanitaria, la gente se muere de hambre física y los niños se mueren porque no hay incubadoras y porque no hay energía y porque no hay medicamentos para salvarles la vida cuando tienen alguna dificultad. Se mueren. Eso es un genocidio. Y eso no lo tratan y eso no lo dicen. La campaña de la hora de la verdad en eso es una campaña que no tiene punto de retorno. Es un genocidio auspiciado por los amigos del régimen, por Juan Manuel Santos y la canciller. Son cómplices de un genocidio. Lo hemos dicho 1,000 veces. Porque están las cuentas de los que mueren en los disturbios que provoca el hambre, pero no están las cuentas de los muertos por el hambre, de los niños y de los ancianos y de la gente a la que se le cayeron las defensas porque está soportando hambre. Y se muere la gente. ¿Cuántos han muerto? Sobre eso no hay estadísticas y nadie quiere hablar del tema. Pero sigue la señora Delcy Rodríguez diciendo estupideces y el señor Maduro metiendo gritos y la Guardia Venezolana echándole bala a los que piden comida. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días para los oyentes y para los compañeros de la mesa. La inversión extranjera en Colombia sigue cayendo. Según documento informativo de la CEPAL divulgado el día de ayer, la inversión extranjera directa en Colombia disminuyó un 26% y llegó a 12.108 millones de dólares, el nivel más bajo en 5 años, bajando de los 16.325 millones de dólares del año 2014.
En el informe, doctor Londoño, se indica, no obstante, que la economía colombiana ha mostrado un nuevo dinamismo y que importantes empresas colombianas han invertido para expandir sus operaciones en la región. La inversión extranjera en los países desarrollados creció en un 90% el año pasado, mientras que en los países en desarrollo solo aumentó un 5.3%. Colombia, doctor Londoño, país que empezaba a generar condiciones suficientes para atraer inversiones y cuya economía venía creciendo de manera sostenida, hoy enfrenta un bajonazo en la inversión que no puede más que generar una alarma. Sin inversión la economía se estanca, lo sabemos todo. Por supuesto que el contexto de la economía mundial tiene siempre un impacto en las economías nacionales, pero no puede ser la única excusa para exponer por qué las cosas no están como se pretendía. A modo de ejemplo, la minería tiene un gran potencial en el mundo de hoy. Lo reconoce, doctor Londoño, la misma CEPAL en su informe. Pero en Colombia, las empresas responsables del sector se les espanta. Un país que no ofrece garantías suficientes de seguridad, en el que hay una permanente amenaza por parte del gobierno con relación a reformas tributarias. La Corte Constitucional toma decisiones arbitrarias alegando defender derechos fundamentales de minorías, olvidando el interés general y la urgencia de lograr el desarrollo económico. En medio de un proceso de paz en el que nadie sabe nada, el escenario es muy difícil para las grandes inversiones que vienen de afuera. El gobierno le ha apostado todo a una paz que no se entiende y ello tiene un impacto negativo en la economía. Mientras tanto, doctor Londoño, hoy se inicia el Foro Económico Mundial en la ciudad de Medellín. Enhorabuena por la capital de Antioquia, estaremos atentos a lo que allí se exponga. Muy bien, la caída en la inversión extranjera directa fue de 12.000 millones de dólares. Súmele eso a la caída de las exportaciones de petróleo, a la caída de las demás exportaciones, a la caída de las inversiones de portafolio, y lo que tiene es la crisis. Una crisis que están evitando trayendo dólares de créditos externos, es decir, endeudándonos para no hacer realismo cambiario. Esa es la situación. Cae la inversión extranjera directa en Colombia más que en ningún país de América. Otro campeonato continental. Ya no nos falta sino la Copa América. Estamos llenos de campeonatos continentales. Y nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño tiene mucho que contarnos sobre temas que han sacudido la opinión americana y la opinión del mundo entero. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, ha sido una semana bastante difícil para los estadounidenses y ayer fue un día todavía peor con la tragedia que afectó a una familia también en Orlando, en la Florida. Resulta que estaban caminando el papá, la mamá, su hija de 4 años y un hijito de 2 años cerca a uno de los lagos del complejo de Walt Disney World y de un momento a otro un caimán sale del lago y se lleva al bebito de 2 años que estaba caminando con sus pies en el agua, en las orillas del lago. El niño desaparece, el papá estuvo tratando de salvarlo, desesperado, su hermanita vio todo y fueron 16 horas de búsqueda que tenían al país entero en ascuas pensando en la tragedia y en el dolor que estaban viviendo esos padres. Ya después, ayer por la tarde, se supo que las autoridades habían logrado encontrar el cuerpo del niñito. Habían pensado que el caimán se lo había tragado, sacaron del agua a 4 caimanes distintos, los rajaron para ver si se lo habían comido, pero ese no había sido el caso. El caimán, al parecer, simplemente se llevó al niño al fondo del lago, no se lo comió, dicen que el cuerpo estaba intacto y después lo dejó escondido a las orillas del lago. Definitivamente una tragedia. Precaución en Disney World. Están ahora cerradas todas las playas en torno a esos lagos y hay una grandísima preocupación. Y bueno, esta es una tragedia más que se suma a las que ha vivido, es la tercera vinculada a la ciudad de Orlando. Antes empezamos con la matanza de una cantante de un programa de reality de la cadena NBC y 2 días después tuvimos la masacre en la discoteca para personas gay conocida como Pulse. Sabemos hasta ahora
que ayer, por ejemplo, psicólogos de la policía tuvieron que ofrecerle asesoría a los agentes que atendieron a la masacre y también a los miembros del equipo SWAT de respuesta rápida porque estaban traumatizados con el baño de sangre que tuvieron que presenciar. Todo esto mientras el FBI sigue tratando de reconstruir los movimientos del asesino y saber exactamente qué fue lo que hizo y qué papel pudo haber jugado su esposa. Su esposa se llama Nur Salman, tiene 30 años, nacida también aquí en Estados Unidos y ha estado cooperando con las autoridades, pero se conoce que ella habría acompañado a su esposo no solamente a comprar el armamento, sino que varias veces distintos informes han dicho que lo habría llevado hasta la discoteca. Una ex esposa de el atacante, que sabemos que se llama Omar Mateen, dice que él tenía problemas mentales. Su papá dice que mató o desató la masacre en la discoteca no por razones religiosas, sino porque odiaba a las personas gays. Ahora empiezan a salir otros asistentes, otros clientes de la discoteca que iban mucho a la discoteca y dicen que él era un regular en ese club, que iba bastante a ese club y que incluso era muy activo en sitios de internet para romances gay. Entonces se desconoce lo que haya pasado. También sabemos que antes de la masacre, en la que cobró 49 vidas y dejó a 53 personas heridas, pues llamó a un medio de prensa y también a las autoridades y se declaró leal al grupo islámico radical conocido como ISIS o ISIL. Lo que no se sabe y ese grupo también dijo pues que ellos son los autores de la masacre y aplaudieron a este hombre por haberla cometido. Lo que no se sabe es si la cometió bajo la dirección del grupo terrorista o si la habría cometido influenciado por ese grupo. Es algo muy distinto. Obviamente este tema cobra interés en la política de los Estados Unidos, un Donald Trump desafiante. Hoy, en el día de ayer, dijo que no solamente quiere prohibir la entrada de los musulmanes a los Estados Unidos, sino que quiere vigilar a los musulmanes nacidos en este país, algo bastante controversial, y esto lo dice desafiando incluso a miembros de su partido que le están pidiendo que sea más medido a la hora de hacer estas declaraciones por la cantidad de musulmanes que hay aquí en Estados Unidos. Dijo Trump, sin embargo, que con o sin el partido, eso es lo que él cree y que él cree que Estados Unidos debería incluso revisar de manera respetuosa las mezquitas. Dijo que tendría que tener algún tipo de supervisión, asegurando que la situación aquí en Estados Unidos no se va a arreglar de la noche a la mañana, sino hasta que nos respeten y nos tengan algún tipo de miedo. Mientras tanto, Hillary Clinton está asegurando que todas estas declaraciones de Donald Trump son bastante peligrosas y está diciendo que pueden incitar un mayor odio contra los Estados Unidos. Según un sondeo de la cadena NBC y de SurveyMonkey, ahora Clinton tiene una ventaja de 7 puntos en las encuestas en la intención de voto sobre el magnate Donald Trump en la población en general. Y entre los hispanos, ella ha bajado 3 puntos y Trump ha subido 1. Sin embargo, la diferencia o la ventaja que le lleva a Hillary Clinton es bastante marcada. Es una ventaja de 33 puntos. Y les puedo decir en otra novedad de la contienda política es que Hillary Clinton se reunió con Bernie Sanders. No han llegado todavía a un acuerdo, todavía no sabemos cuándo. Su ex rival demócrata, que todavía estaba diciendo que iba a ir a la convención demócrata, estamos a solamente semanas de ella, pues no se sabe cuándo va a decidirse a darle su apoyo, aunque sabemos que la va a apoyar porque Bernie Sanders ha asegurado que su mayor reto o su meta más importante es evitar que Donald Trump llegue a la presidencia de los Estados Unidos. Esas son las noticias más importantes. Un país definitivamente adolorido, preocupado, pero tratando de salir adelante. Hoy se espera que el presidente Obama visite Orlando.
para darle su apoyo a las familias de las víctimas y a la ciudad entera que se sintió atacada por este terrorista. Sabemos y nos entristece reportar también que la gran mayoría de las víctimas de esa discoteca eran hispanos. Era la noche latina en la discoteca Pulse, la mayoría eran hispanos, la mayoría de ellos puertorriqueños. Es todo lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, mayor precisión es imposible y les decimos a ustedes que cumpliendo la promesa que les hicimos tendremos en un minuto al señor presidente Álvaro